Capítulo 15. Hoy, Kakashi. Por ahí. El arrebato hizo que Gai mirara mal a los otros clientes al alcance de su voz retumbante, así que todo el bar, pero eso no era algo de lo que su amigo tuviera la capacidad de preocuparse. Kakashi cruzó la habitación hacia la esquina donde el dueño había empujado a sus amigos, esperando mitigar probablemente su círculo de disturbios. Vinieron aquí con bastante frecuencia. Kakashi se había acercado a los otros instructores Jounin desde que él mismo era uno de ellos, lo que provocó que Tenso se burlara de él sin descanso y fingiera estar asombrado de que Kakashi lograra anotar 6 amigos completos en total. Por eso no lo invitaron a pasar el rato con ellos. Hola chicos, saludó, deslizándose junto a Gai, quien hizo un puchero si no estaban sentados juntos en el mismo banco. ¿Qué me perdí? Asuma nos estaba contando cómo su equipo logró fallar en una misión de rango de una vez más, Kurenai brindó demasiada alegría para alguien que exponga la miseria de su amigo. ¿Estamos jugando de nuevo a quien lo tiene peor? Interrogación de cierre, preguntó Kakashi mientras le hacía un gesto al camarero para que trajera otra ronda de cerveza. Gano porque mis hijos lo hacen a propósito, declaró Asuma al fondo de su vaso vacío. No lo sé, siento que eso es mejor que sean lo suficientemente malos como para fallar un rango de... Dices eso porque no lo has vivido. Sobre el papel, no había ninguna razón para que el equipo 10 fuera peor que cualquier otro equipo. Por el contrario, si se mantuvo la formación Ino Shikacho, no fue solo por los estrechos lazos de los 3 clanes, sino también porque era una combinación malditamente efectiva. Desafortunadamente, eso no se transfirió a los adolescentes rebeldes. Ino está constantemente en busca de sangre por una razón u otra, y Shikamaru puso todos sus esfuerzos en hacer el menor esfuerzo posible. Sé cómo suena eso, pero créame, es exacto. Solo Choji puede jugar bien, pero no es que tenga autoridad sobre ellos, tal vez lo harían mejor en una misión real, reflexionó Kurenai. Era un problema bastante común entre los geninos que se cansaron muy rápidamente de rescatar gatos y rastrillar hojas. Como están ahora, no los recomendaría para pintar una maldita pared, y mucho menos para llevar a cabo una tarea importante. A pesar de su inclinación por lo dramático, las preocupaciones de Asuma eran reales. Los equipos que explotaron antes de que pudieran despegar sucedieron con más frecuencia de lo que les hubiera gustado, y el estado de estos niños lo hizo aún más complicado. Voy a dejarlo como está para ellos. Si no comienzan a seguir el juego, serán enviados de regreso a los bancos de la academia. La amenaza no se hizo a la ligera. ¿Y tú, Kurenai? Kakashi pidió cambiar el enfoque. La mujer tomó un largo sorbo de cerveza antes de suspirar profundamente. Puedo lidiar con la naturaleza taciturna de Shino y la impetuosa de Kiba. Yo antes sé. Es Hinata lo que me preocupa. ¿Ella no es lo suficientemente fuerte? Preguntó, recordando los rumores sobre el heredero Hyuga. Kurenai se burló. ¿Me estás tomando el pelo? Es lo contrario. Ella no puede ser detenida. Ella se está entrenando a sí misma para una tumba temprana. Sé la presión a la que están sometidos esos chicos del clan, pero esto es ridículo. Ella es cerrada y casi no verbal, y no se preocupa por su propio bienestar. Y me refiero a ninguno, insistió Kurenai, angustiado. Gai y ella intercambiaron una mirada cargada, ambos tenían problemas en forma de Hyuga con los que lidiar. Estás muy callado, le dijo Kakashi a Gai, desequilibrado por su bullicioso amigo tan retraído. Parecía perdido en pensamientos y no en pensamientos agradables. Todavía estaba mirando a Kurenai cuando respondió. Podría tener que pedir la disolución de mi equipo. Los otros 3 Jounins jadearon, desconcertados. Espera, ¿de verdad? Asuma llamó, incrédulo. ¿Qué pasó? Preguntó Kurenai, preocupado. Apoyó una mano sobre la mesa de Gai, un consuelo silencioso. Yo también he tenido muchos niños con problemas, respondió, pero Neji es algo completamente diferente. Está fuera de control y no puedo acercarme a él. Él no me quiere a mí también. Sí, pero ayer le rompió 3 costillas a Lee. Kurenai se llevó la otra mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Asuma maldijo y aplastó su cigarrillo en el cenicero, solo para encender otro con el mismo movimiento. No puedo ponerlo en un entrenamiento que salió mal. Es consciente de su propia fuerza, su nivel de control sobre sus habilidades es digno de elogio. Lee lo irritaba como siempre lo hace, es el único que puede provocar alguna emoción en el chico. Aunque no buenos. Él infligió ese golpe deliberadamente. Todos sabían que Gai sentía debilidad por Lee, en quien veía tanto de sí mismo. Pero también estaba muy apegado a los otros 2, siempre se involucró tanto en estos niños. Demasiado, quizás.
Se supone que debo inscribirlos en el examen Chunin pronto, pero sería una irresponsabilidad de mi parte. Se supone que el examen se debe tomar en equipo, y tal como está ahora, no son uno. En absoluto. Un pesado silencio cubrió su mesa por un tiempo, mientras todos consideraban las consecuencias de sus palabras. Él fue quien lo rompió golpeando la mesa con ambos puños, interrumpiendo los vasos y bocadillos, afortunadamente medio vacíos. Pero no me voy a rendir con ellos. Aún nos queda algo de tiempo. Puedo romper su grueso cráneo. Fue una suerte que él fuera quien heredara ese equipo en particular. Haría todo lo posible por ellos. Supongo que soy yo quien está mejor entonces, comentó Kakashi, para moverlos hacia temas más ligeros. ¿De verdad? ¿Va bien con el trío dorado? Bien. ¿Sabes que como instructores somos, ya sabes, la autoridad superior? ¿Cómo se esfuerzan tanto los niños por demostrarnos su valía? La mayoría de las veces, siento que soy yo quien tiene que demostrar su valía ante ellos. En ese asunto, cada niño era tan malo como el siguiente. Naruto se aseguró de ser lo más difícil posible, discutiendo cada una de sus órdenes o simples consejos, obviamente por puro despecho. Sasuke estaba molesto por esto y lo habilitó, porque Shisui lo hace de manera diferente o Itachi dijo que no es así y en el clan Uchiha. Era difícil saber si era genuino o tan mierdo como su amigo. En cuanto a Sakura, aparentemente estaba practicando su futura carrera de inspectora general de la administración, cuestionando y criticando cada una de sus acciones. Además de eso, eran muy exigentes. Era absurdo que los niños fueran tan exigentes con las formas en que querían ser entrenados para golpear a otros. Hicimos taijutsu ayer, practiquemos el control de chakra, no como ese sensei, enséñanos a lanzar mientras corres sensei, ¿ya estás cansado? Solo hemos estado tratando de golpearte durante 6 horas seguidas. Monstruos, los tres. Al menos estás llegando a alguna parte. Sí, si me mantengo en el camino, podrían otorgarme el rango de Chunin Gruno. ¿Qué pasa con los niños en estos días? La pregunta, inocua, estaba más cargada de lo que debería haber sido. De hecho, era preocupante, caso por caso, y porque estaba tan extendido. Siempre había algunos niños con problemas raros de un año a otro, pero tantos al mismo tiempo, comenzó a aparecer un patrón. Algunos habían estado señalando con el dedo a la academia. En gran parte no estuvo supervisado, se dejó a la discreción del Chunin y el Jounin a cargo de la educación de los niños. La aldea tenía asuntos más urgentes de los que lidiar, y eso había resultado en que esos niños fueran enseñados por un hombre que aparentemente estaba trabajando para el maldito Orochimaru durante años y años. También había salido a la luz que muchos shinobis parecían ver la academia como una forma fácil de tomarse un descanso del servicio activo. Shisui siempre estaba furioso en estos días después de que la mayoría de sus colegas no se molestaran en tomarlo en serio. Había muy pocos profesores que estuvieran realmente comprometidos con el trabajo. De hecho, Kakashi solo podía pensar en uno. La muerte de Iruka aún era difícil de aceptar, después de todos estos años. Fue tan anormal, tan injusto. Nunca debería haber ocurrido. Era tan jodidamente joven, apenas un año en su puesto de profesor y ya estaba decidido a cambiarlo todo, para hacerlo mejor. Danzo había sido desarraigado a costa de la vida del joven. Entonces no se habían dado cuenta del valor que realmente tenía. Creo que necesitamos más bebidas, declaró Kurenai para poner fin a su sombrío silencio. Fue aceptado de todo corazón. Gai inmediatamente desafió a Kakashi a un concurso de bebidas, y el entrenamiento sería un infierno al día siguiente, pero Kakashi ni siquiera pensó en negarse. Los niños solo tendrían que lidiar con su resaca y salir de su espalda por una maldita mañana. No había nada que no pudiera hacer con ese enojo. No tenía dirección, no tenía forma. Ni siquiera podía ponerlo en palabras, y no sabía a quién culpar. No había nadie con quien pudiera desquitarse. Ella solo podía hervir en su indignación. Dijiste que el arreglo floral era relajante, dijo Sai a su lado, con la voz tan plana y despreocupada como nunca, pero no te ves muy relajada. Dejó escapar un largo suspiro y dejó la pobre flor que había estado aplastando distraídamente en sus manos. La gente encontró que la aparente falta de participación y cuidado de Sai era desagradable, pero era perfecto para ella. ¿Cómo puede uno quedarse enojado cuando se enfrenta a tal calma, tal pragmatismo sin emociones? No podía ir tan lejos como para alabar la extrema racionalización de Sai de todo en su vida, incluidos los sentimientos de él y de los demás, pero no podía negar que a veces encontraba consuelo en eso. Lo siento.
Tienes razón, parece que hoy no funciona. Debería haber sabido que no lo haría. Por lo general, se metía en eso cuando necesitaba calmarse o dejar de pensar en lo que la estaba aturdiendo, pero como su mente no podía precisar qué era lo que la hacía sentir tan inquieta exactamente. Tampoco hubo forma de desviarlo. ¿Quieres hablar acerca de ello? Fue dulce de su parte ofrecerlo, viendo lo incómodo que podía ser para él compartir emocionalmente. Y ella quería. Después de todo, se trataba de él. ¿Por qué no viniste a la graduación?, preguntó ella, sabiendo que solo lo confundiría. Pero fue el punto de partida. Dijeron que no tenía que hacerlo, respondió, desconcertado, como se esperaba, por esta línea de preguntas. ¿Pero no querías? Ella insistió. Nunca podría descargar su enojo con Sai. Él no lo habría entendido y tal vez ni siquiera lo habría registrado, y ella no podría hacerle eso. Siguió tejiendo 2 largos trozos de cinta durante un rato, pensativo. Supongo que hubiera estado bien, concluyó. Quería romper la mesa por la mitad. Se lo había explicado a todos sus amigos y a todos aquellos con los que interactuaban, uno por uno. Que no era natural para él tomar sus propias decisiones y expresar sus propias opiniones. Que estaría de acuerdo con cualquier sugerencia, cumpliendo con cualquier solicitud. Ahora era mejor en eso, y sabía que no debía hacer las cosas simplemente porque se lo pidieran. Pero aún así, les había dicho una y otra vez. Shikamaru y Choji, quienes pasaban el rato con ellos más, Shino y Sakura entonces, e incluso Naruto y Sasuke por asociación. Pide lo que quiere. Entonces pregunte de nuevo. Realmente pregunte, hasta que vea que los engranajes giran hacia su cerebro, espere unos minutos, 1 hora si es necesario. No era cierto que estuviera bien con lo que fuera, que no le importaba de ninguna manera. No lo fue. Todavía estaba en el proceso de que le enseñaran que podía elegir. Que podía tener sentimientos, que podía expresarlos. Todos los niños habían recibido la nota. Y luego ese estúpido profesor de mierda se había precipitado, ¿y qué había dicho? Oh, Sai, técnicamente ya eres un chunin. No tienes que pasar la prueba. ¿Y qué se suponía que debía decir Sai? Tal vez, pero me gustaría de todos modos. Como si fuera a hacerlo. Sai todavía no podía decir, después de media década, cuál era su comida favorita, y si le gustaba la compañía de Ino o no. Entonces, por supuesto, acababa de responder está bien y luego lo enmarcó como decidí no ir. Joder. El objetivo de que Sai y Shin fueran puestos en la academia, en lugar de integrarse a la fuerza Shinobi como su rango podría dictarlo, era que para que pudieran tener la oportunidad de integrar a su generación, tener una oportunidad de una infancia normal. ¿Y qué había hecho ese idiota de profesor? Dejó de lado a Sai en el último minuto. Shin había pasado el maldito examen Genin, porque eso era lo que hicieron los otros niños, eso es todo. En ese momento pensó que habían decidido no dejar pasar a Sai con ellos por algunas razones. Lo suficientemente enojado. Pero ni siquiera fue eso. Ella debería haberle preguntado ella misma, debería haber hecho ese trabajo que había estado haciendo durante años. Pregúntale, ¿estás seguro? ¿No quieres venir? ¿Estar con los demás? La gente no hablaba pero se daban cuenta de todos modos. Ya era bastante malo que no lo pusieran en un equipo como el resto de ellos, pero ¿por qué ofrecerle omitir la graduación? ¿En serio, cuál era el punto? ¿Tener un hijo menos con el que lidiar? ¿Por qué no lo dijiste entonces? No lo sé. ¿Es por eso que estás enojado? No estoy enojada contigo. Estaba enojada con el mundo en general. Era un sentimiento antiguo. Ino había estado espiando a los adultos y escuchando sus secretos desde que podía recordar, y nunca le había gustado mucho lo que escuchó. Ahora tenía su equipo, pero estaban perdiendo el tiempo en misiones estúpidas y entrenamientos aburridos y ella no podía soportarlo. Quería hacer más. Quería que las cosas cambiaran. Aquí está su parte, niños. Wow, gracias, eso es genial. Naruto encontró bastante fascinante la cantidad de emoción que Kakashi logró transmitir con un solo ojo visible. La sutileza de su nivel de agravamiento ante la insolencia de Naruto se mostraba en ese único ojo y ceja. De verdad, fue una hazaña. El hombre depositó los pocos billetes en cada una de sus manos y se los guardaron en el bolsillo sin más comentarios. Por supuesto, reparar y volver a pintar una cerca no podía pagar tanto, pero estaba convencido de que un profesional real habría cobrado mucho más. Parecía que los genins eran simplemente mano de obra barata y conveniente. Sakura dijo algo sobre gastar toda su fortuna en helado con Ino y se fue, Kakashi ya se había convertido en humo, quién sabía dónde.
Sasuke y Naruto realmente no tenían ningún otro amigo, así que pasaban el rato juntos en las concurridas calles. Sasuke evitaba pasear por el distrito de Uchiha si podía, molesto por toda la gente que se detenía a saludarlo y charlar con él. Y, bueno, Naruto no era exactamente bienvenido allí. ¿Tienes noticias sobre Izumi?, preguntó Naruto mientras veían a los peces nadar perezosamente en su tanque detrás de la ventana de un restaurante elegante. Ella todavía está en Fire Country, según mi madre. Por supuesto que no dijo dónde exactamente, pero parecía divertirse. Apuesto. Izumi viajaría por las 5 grandes naciones en el futuro previsible con Mitarashi Anko, que era, hasta donde sabía Naruto, el único Jounin interesante en todo el pueblo. Estaba muy celoso. ¿Qué me cuentas de tu padre? La boca de Sasuke se convirtió en una mueca de disgusto. Sasuke no había dicho nada al respecto, pero estaba claramente molesto por la prolongada ausencia de su padre, en gran parte porque no sabía de qué se trataba ni dónde estaba. El hombre se había marchado en mitad de la noche unas semanas antes y las noticias habían sido escasas desde entonces. Mi madre dice que está bien. Tuvieron que irse a casa eventualmente, incluso si Naruto realmente no quería. Como último recurso, sugirió que Sasuke fuera con él. La mirada que le dio su amigo le dijo que no estaba siendo suave en lo más mínimo, pero simplemente no quería enfrentarlo solo. Como estaba planeado, la casa de Shisui estaba un poco abarrotada cuando llegaron allí. Shisui estaba aquí, Itachi también. También estaba Kakashi y otro hombre que Naruto nunca había visto antes. Oh bueno, nunca había visto su rostro. Ah, bienvenido a casa, Naruto. Hola Sasuke, dijo Shisui con una sonrisa forzada, aún tan malo ocultando sus preocupaciones. Yo, no creo que conozcas a Tenso. Shisui le había advertido, sin rodeos, sobre ese otro amigo que quería que Naruto conociera. El segundo hombre del bosque. Dijo que evitaría más sorpresas desagradables. Naruto podía apoyar la idea, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Chico Árbol, saludó, recordando cómo las ramas habían brotado a su alrededor. El hombre, más joven que Kakashi, probablemente de la edad de Shisui, sonrió con la sonrisa sufrida de alguien a quien le habían dado ese apodo inquebrantable en particular 1.000.000 de veces. Naruto lo estaba adoptando oficialmente entonces. Encantado de conocerte, dijo Sasuke a su lado, con rastros de molestia en su voz por haber sido dejado fuera de otra conversación. Sí, lo mismo, agregó Naruto en buena medida, incluso si no era particularmente cierto. La situación lo puso ansioso, entre Kakashi y ese tipo tenso, además de Itachi y su mirada espeluznante, y Shisui mirándolo de cerca desde un lado. Está bien, eso estuvo bien, vamos a mi habitación, declaró sin rodeos, agarrando la muñeca de Sasuke para arrastrarlo por las escaleras. Podrías quedarte un poco. Shisui protestó sin mucha convicción. Vemos suficientes de ustedes durante todo el día. Naruto respondió justo antes de cerrar la puerta de su habitación, cortando cualquier argumento que Shisui tuviera a continuación. Sasuke resopló y Naruto le sonrió. Su respuesta siempre hacía que su amigo se riera en su cuello. Leyeron cómics y comieron del escondite secreto de bocadillos de Naruto hasta que Itachi vino a buscar a su hermano pequeño para cenar. Afortunadamente, la casa estaba desierta cuando Naruto bajó las escaleras para ayudar con su propia cena. Eso no fue tan malo, dijo Shisui alegremente, ya ocupado cortando verduras, más relajado al ver que Naruto no había explotado al conocer al chico del árbol. Puedo comportarme, ¿sabes?, se quejó. Hago. Shisui le dio una sonrisa ganadora. Naruto resopló, molesto. Oh, antes de que me olvide, metió la mano en su sudadera con capucha para sacar el dinero de la misión. Aquí. Naruto, te lo dije, solo tómalo. Shisui resopló, suspiró y puso los ojos en blanco, pero finalmente cedió y tomó el magro salario del día de trabajo de la mano de Naruto. Fue un tema de discusión constante desde que Naruto había comenzado a recibir un pago, aunque muy mal, por sus misiones. Dado que básicamente se estaba cargando gratis en el trasero de Shisui, y dado que el hombre se negó categóricamente a aceptar dinero robado, Naruto había resuelto darle su paga de shinobi como compensación. Sabía que el pueblo le pagaba a Shisui de alguna manera para que se ocupara de su cargo, pero viendo lo que le asignaron cuando era niño, no podía imaginar que fuera mucho. Shisui no iba a misiones hoy en día, ya que estaba enseñando en la academia. Eso tampoco podría estar muy bien pagado. Shisui, siendo el odioso idiota que era, en realidad no tomó el dinero. Lo puso todo en un frasco grande en uno de los estantes más altos de la cocina, uno al que podía acceder fácilmente, pero Naruto no.
Había golpeado un trozo de papel que decía el tarro de Naruto está siendo terco. Shisui fue lo peor. Sin embargo, Naruto lo extrañaría cuando terminara. Dime, Shisui. ¿Qué? ¿Necesitas que te dé una excusa para volver a llamar a la puerta de Sasuke? Tal vez nos quedemos sin huevos, eso fue solo una vez. Lo que sea. Lo siento, lo siento. ¿Qué es? Naruto consideró retrasar la conversación, de nuevo, como lo había estado haciendo durante semanas. Seguía esperando que Shisui lo mencionara, pero parecía que no iba a suceder. Solo me preguntaba cuándo querías que me fuera. ¿Qué? ¿Ir a dónde? Bueno, no lo sé todavía. Pero, para irme, quiero decir. Abandona este lugar. Naruto resopló ante la expresión tonta de Shisui. ¿Por qué tenía que ser tan lento? El Hokage dijo que podía volver a vivir por mi cuenta cuando hice genin. Shisui cortó su dedo en lugar de la zanahoria. Mierda. Los siguientes minutos de caos consistieron únicamente en que ambos corrieran por la cocina tratando de encontrar algo para detener la sangre, hacer un vendaje y limpiar el desorden. Unos minutos más tarde volvieron a estar exactamente en la misma posición, excepto que Naruto fue quien cortó las zanahorias, mientras que a Shisui solo se le permitió mezclar los huevos. Puedo irme cuando sea. No es que tenga mucho que empacar. No hay prisa. Naruto se encogió de hombros. No le importaba de ninguna manera. Solo quería tener un aviso. Su antiguo apartamento probablemente se había ido a otra persona, ¿verdad? Había recuperado las pocas cosas que valía la pena recuperar allí hacía siglos. Tendría que volver al distrito Shinobi. Como genin huérfano, recibiría ayuda para pagar el alquiler y la comida, hasta que fuera un chunin y obtuviera misiones mejor pagadas. Sería extraño, volver a vivir solo, pero podría lidiar. Para él era el estado natural de las cosas. Siempre se supuso que esto era temporal. Había parecido tan distante cuando el Hokage le había dado esa fecha límite, pero el tiempo había pasado rápido después de todo. En ese momento no podía esperar a que terminara, molesto por la presencia constante de otra persona tan cerca de él, enfurecido porque lo estaban observando como un prisionero en su propio espacio vital. Pero ahora de todos modos, no importaba. Las cosas eran como eran. Necesito tal vez una semana. Para encontrar algo. Bueno. Si Shisui no lo estaba empujando fuera de la puerta, al menos tenía tiempo para buscar un lugar decente. Temía tener que pedir ayuda a la administración, pero ¿quién le alquilaría algo sin la aprobación externa? Esto iba a ser un infierno. Entonces, vida. ¿Qué vas a hacer entonces? Preguntó Kakashi en lugar de decir me gusta, respondiendo esa misma pregunta. Shisui había vuelto a contar rápidamente su conversación con Naruto hace unos días, y al ver lo silencioso y pensativo que parecía Kakashi, pensó que le iba a dar un consejo real. Decir a Kakashi, consejo. Incluso si decidía sacar uno de su trasero, Shisui no estaba seguro de que fuera prudente escucharlo. No lo sé. Estoy esperando inspiración. ¿Quieres decir que le escribiste a Izumi, verdad? Tenso preguntó a la ligera como el pequeño mierda que era. Shisui hizo una mueca, pero no lo negó. Estaba acertado. ¿Qué más puedo hacer? Naruto se ha estado quejando de volver a tener su propio lugar desde el principio. Últimamente lo había dejado caer, así que ya no me preocupaba por eso, pero siempre estuvo destinado a terminar así. ¿Es por eso que estamos merodeando por la Torre Hokage como bichos raros? Su respuesta vence hoy. Hayate me dijo que me llevaría el mensaje si llegaba. Shisui le hizo una mueca a Tenso, quien era bueno para inferir sutilmente a través de señales faciales solo lo hecho que estaba con la estupidez de sus amigos. Como si fuera alguien para hablar, en serio. ¿Qué pasa de todos modos? Preguntó, extrañamente serio por una vez. ¿Qué? ¿Quieres que se quede? Te lo dije, eso no es lo que estoy preguntando. Shisui miró hacia otro lado, insegura. Estaban sentados en uno de los bancos que bordeaban la calle frente a la Torre Hokage, cerca de la academia. Vislumbraron a los niños corriendo por el patio, sus gritos y risas llegaban hasta los 3 Jounins. Shisui debía regresar pronto a clase y estaba perdiendo la esperanza de que la respuesta de Izumi llegara antes de que tuviera que irse. A pesar de lo que Naruto todavía pensaba, Shisui nunca se había negado a aceptarlo, nunca. Estuvo a bordo desde el principio, pero en ese entonces era consciente de que era solo temporal, solo para apoyar al niño mientras procesaba revelaciones que cambiaron su vida sobre su pasado y su futuro. Pero la verdad era que a Shisui le gustaba tenerlo cerca.
Verlo salir un poco más de su caparazón día tras día era una prueba directa de que las cosas podían cambiar, las cosas podían mejorar, que Shisui podía ayudar, realmente podía hacer una diferencia. Su vida era más agradable y divertida con el chico enfurecido alrededor para robar sus armas y hacerse cargo de la cocina con el suspiro más dramático porque Shisui era inútil y una maldita amenaza. Lo que ni siquiera era cierto y la mayoría de las veces, terminaban cocinando juntos, uno al lado del otro en su pequeña cocina. Y fue agradable. Shisui siempre había querido hermanos. Y tal vez había esperado que Naruto también pensara eso. Suficiente para que ya no quisiera irse. A Shisui no le gustaba la idea de que el chico volviera a estar solo, de no poder ver cómo estaba, de cuidar de él. Sin embargo, no se sentía bien decirlo. Naruto se había visto obligado a vivir con Shisui en primer lugar. Era lógico que no quisiera que siguiera más de lo necesario. Eso es irrelevante, respondió, aunque no de manera muy convincente. Esa también parecía ser la opinión de sus dos amigos, a juzgar por su expresión. Bueno, veamos qué tiene que decir tu amigo más inteligente al respecto, dijo Kakashi, señalando la entrada de la torre. Hayate caminaba hacia ellos, con un papel en la mano. Aquí tienes, dijo, dejando el mensaje en la mano que esperaba de Shisui. No olvides lo que me debes, agregó con indiferencia pero con una amenaza subyacente antes de apresurarse a entrar, sin duda preocupado por quedarse atrás en la clasificación de los numerosos mensajes que la torre recibía constantemente. Se rumoreaba que en la sala de mensajes del aviario, que supervisaba todas las comunicaciones dentro y fuera del pueblo, una demora de 5 minutos al comienzo del día era de 5 horas al final. ¿Cuánto te costó eso? Preguntó Kakashi, divertido. Tengo que conseguirle una cita con Yugao, respondió Shisui con tanta dignidad como pudo. Desenrolló el mensaje con entusiasmo. Había tenido la suerte de que Hayate estuviera dispuesto a enviar su carta a Izumi Anko con su siguiente lote de consejos de misión. No podía enviarle nada él mismo, ya que no sabía dónde estaba exactamente. El mensaje fue breve, pero directo al grano. Kakashi se rió después de leerlo sobre los hombros de Shisui. Ella no se equivoca, dijo cuando Shisui se guardó el mensaje en el bolsillo. Tenía que pensar en esto correctamente. Tendré que pensar en esto. Correctamente. No te lastimes, comentó tenso. Shisui lo empujó del banco. ¿Cómo van las cosas con el equipo de todos modos? Le preguntó a Kakashi, ignorando las quejas de Tenso mientras se quitaba el polvo de la ropa sucia. Kakashi suspiró. Supongo que no es tan malo, viendo cómo empezamos. Me preguntaba, ya has tenido las pocas misiones de rango D, ¿verdad? Deberías saltar de nivel muy pronto con los niños. Supongo. ¿Por qué? La mirada de Shisui se desvió hacia la torre Hokage, al tercer piso donde el escritorio de asignaciones entregaba misiones y recopilaba informes, luego hacia arriba, hasta donde su líder gobernaba la tierra, decidía su destino. Había visto muy poco del Hokage en los últimos años. Se sentía incómodo en su presencia, desequilibrado por sentimientos de resentimiento y desconfianza que siempre lo tomaban desprevenido, ya que era muy bueno ignorándolos el resto del tiempo. No tenía ningún interés en mostrarse amargado y vengativo, pero sabía que nunca volvería a confiar plenamente en el anciano. Pero confiando en él o no, viéndolo o no, el hombre todavía tenía un firme control sobre su vida. Creo que les vendría bien si pudieras conseguir una misión fuera de la aldea. Ambos amigos adoptaron expresiones similares de inquietud y perplejidad. Sabía cómo sonaba. Quería exponer su caso de todos modos. Puede ser la misión más aburrida y poco interesante posible, pero si Naruto pudiera salir, le mostraría que su futuro está no tan cerrado como él cree. No pueden planear seriamente mantenerlo dentro de las paredes para siempre. Sabía que no era cierto mientras lo decía. Mucho podrían hacer eso. Podían decidir que Naruto nunca cruzaría las puertas de Konohagakure, incluso podrían optar por restringir aún más sus movimientos. Pero no tuvieron que hacerlo. También podrían tomar el otro camino. Confía en él. Trátalo como a un maldito ser humano. ¿Por qué fue tan malditamente difícil? ¿Crees que sería prudente? Preguntó tenso. Shisui se abstuvo de gritarle, tenía derecho a preguntar, incluso si Shisui deseaba no haberlo hecho. Podría ser intrascendente, eludió Shisui. Hay muchas misiones de entrada y salida que no supondrían ningún problema para ningún equipo. Es solo por el gesto. Para que él sepa. Sabe que las cosas pueden mejorar. Que todavía hay esperanza aquí para él. Shisui era quien vivía con el niño.
Él fue quien lo vio enterrar su dolor y su angustia cada vez más profundamente a medida que pasaba el tiempo para que nadie pudiera verlo, y aún ser incapaz de escapar de él, de olvidar. La forma en que hablaba a veces Shisui sabía que Naruto no creía nada de lo que le habían dicho, incluso si asintió. Se consideraba a sí mismo un monstruo. Un prisionero, un arma. No tenía esperanzas de que nada saliera a su manera, nada que cambiara. A menudo miraba con nostalgia al cielo, a las montañas distantes detrás de las líneas de árboles, y había tan poco que lo mantenía aquí con ellos, que le impedía simplemente apagarse por completo y retirarse a sí mismo, tan poco que lo ataba a este mundo. Sin esperanza, el niño se consumiría. Veré lo que puedo hacer. Shisui miró a Kakashi, sorprendida de que él aceptara tan fácilmente. ¿Vas a? Me gustaría que él también fuera más feliz, dijo Kakashi simplemente. Tenso no hizo más comentarios y Shisui decidió tomarlo como una forma de acuerdo. Tenso no era ajeno a esto después de todo. Ser visto como un activo útil más que como una persona real. A ser mantenido cerca y protegido, no porque lo amaran o lo cuidaran, sino porque la aldea no podía permitirse perder sus habilidades. Kakashi había sido el que lo había sacado de ese lugar. Y tal vez podría hacer lo mismo con Naruto. Gracias, dijo Shisui sin convicción, un poco ahogada. No estaba muy acostumbrado a que las cosas salieran como él quería. ¿Necesitas irte ahora? Todavía tengo algo de tiempo. Bien, porque hay algo más sobre lo que quería preguntarte. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Dónde aprendió Naruto Fuinjutsu? Como era de esperar, Shisui no lo sabía. Y si Shisui no lo sabía, Kakashi tenía pocas esperanzas de encontrar a alguien que lo supiera. Bueno, estaban Sasuke y Sakura, pero nunca le dirían, y probablemente se enojarían con él por siquiera preguntar. Era estúpido desear que los tres fueran menos un equipo. Habría estado bien si fueran un equipo con él. Tomaría algo de trabajo. Entonces el misterio permaneció. Kakashi lo había jugado durante su primer combate para no asustar al chico, mientras que en realidad estaba enloqueciendo un poco por dentro. Naruto había completado ese jutsu de sellado sin esfuerzo, y de tal manera que podría ser arrojado de nuevo a la cara de su oponente de inmediato. Había pergaminos prefabricados que hacían eso, pero no estaban disponibles para los genins extraños, y estaba razonablemente seguro de que no era lo que Naruto había mostrado de todos modos. No le había preguntado al chico sobre eso, no había intentado fisgonear, pero estaba bastante seguro de que el pergamino estaba pintado a mano. Si hubiera sido cualquier otra persona, Kakashi simplemente lo habría descartado como un regalo de un miembro de la familia, una reliquia. Sin embargo, cuando se trataba de Naruto, cuya relación más cercana con un adulto responsable era el apenas adulto que había sido puesto a cargo de su vigilancia, era imposible. Y, por supuesto, Kakashi estaba predispuesto porque era Naruto. Como en Uzumaki Naruto, hijo de Uzumaki Kushina, herederos, y últimos supervivientes, del clan de los maestros Fuinjusto Uzumaki. Kakashi estaba seguro de que nadie lo sabía, porque si uno lo supiera, todos lo sabrían. No había ningún maestro de Fuinjutsu en Konoha, y tampoco había mucho en ningún otro lugar. Eran un premio, y no una habilidad que se nutriría en silencio, sin que la aldea lo supiera, si algún otro shinobi hubiera estado involucrado en esto. Lo que llevó a la única conclusión posible de que Naruto lo había aprendido por su cuenta. Tenía sentido, excepto por cómo no lo obtenía. ¿Cómo lo había descubierto solo? El chico estaba lejos de ser un genio académico y no parecía que le gustara mucho estudiar. Y eso sin tocar el asunto de dónde habría encontrado recursos para sellar. Pero si no quedaba Uzumaki en la tierra, y durante mucho tiempo, sus habilidades aún fueron elogiadas años después, aún recordadas con igual admiración y temor. Era su reserva de chakra sin fondo lo que los predisponía a ese arte, pero tenía que haber algún talento natural en juego. Kakashi recordaba bien el poder que podía ceder Kushina. Tendría que vigilarlo de cerca. Dudaba que Naruto conociera solo el jutsu de sellado. Solo podía ayudar con eso si el chico decidía confiarle su secreto, y eso no estaba sucediendo en este momento. Sin embargo, Shisui tenía la idea correcta sobre cómo cambiar eso. Kakashi entró en la torre después de que su amigo regresara a su salón de clases y Tenso se fuera a hacer sus propias cosas. Tenso. Obviamente, Shisui se estaba divirtiendo enseñando a los niños, era un espectáculo reconfortante, después de años de inseguridad y dudas sobre su valor y su lugar en su mundo. Devolvería algo de vida a la escuela, triunfaría donde otros no habían logrado llegar a estos niños. Quizás lograría enseñarles lecciones más valiosas que cómo morir bien.
Kakashi llamó a la puerta abierta de la oficina del Hokage, más para señalar su presencia que para pedir permiso para entrar. Asintió imperceptiblemente a los dos Angus que estaban de guardia junto a la ventana. Yugao y Kage asintieron levemente. Kakashi había estado asustado por la reacción de su compañero Anbu cuando les había dicho que se estaba quitando la máscara para siempre. Había pensado que se resentirían con él de alguna manera. Se había equivocado, por supuesto, para no romper con los hábitos. Recordó a Yugao, poniendo una mano gentil en su brazo, diciendo: ¿te sentirías resentido con nosotros si nos fuéramos? Ella siempre fue la más sensata. Oh, hola, Kakashi. ¿Había algo que querías? Todavía se sentía extraño, un poco extraño, no tener uno, sino 2 o 3 pares de ojos cayendo sobre él cuando entró en esa oficina. El Hokage nunca más fue visto solo allí. Siempre había 1 o 2 jefes de clan u otros altos mandos allí con él, clasificando trabajos en papel, discutiendo en voz baja, o no tan suave, sobre temas de actualidad. Kakashi se aseguró de no involucrarse en las luchas políticas que se libraban entre la administración porque no sentía ninguna amenaza, ya fuera para la aldea o para su Hokage, en la forma en que las cosas estaban cambiando lentamente. Sabía que el anciano agradecería el final de su reinado, dejando a un lado la carga del sombrero. Realmente no podía culparlo. Pero hubiera preferido que hubiera alguien más que Uchiha Fugaku y Ugayashi en la oficina con él. Pensó que Fugaku todavía estaba fuera de la ciudad, los Uchiha se habían ido mucho últimamente, misiones silenciosas fuera de la aldea que no parecían estar relacionadas con nada de los chismes entre las fuerzas shinobi. Kakashi no estaba demasiado preocupado por esto, Shizuya y Itachi estaban lo suficientemente relajados sobre todo el asunto, y Kakashi había decidido confiar en el nuevo entendimiento que hizo que los diversos clanes y facciones compartieran información y toma de decisiones hoy en día. Sin embargo, solo podría ser un percance en el horario o una crisis inevitable que los hizo trabajar allí al mismo tiempo. Kakashi no tenía nada en contra de ninguno de ellos, pero juntos eran un puñado y hacían todo más difícil de lo que debería haber sido. Y no estarían más de acuerdo con su solicitud. Ah, bueno. No era una persona muy afortunada, por regla general. Expuso la situación a fondo, insistiendo en el progreso y el potencial del equipo, tratando de parecer que se estaba dirigiendo a los tres, incluso si con toda honestidad, era la aprobación del Hokage lo que estaba buscando. El Sandaime todavía tenía la autoridad para hacer cumplir sus decisiones. Sin embargo, Kakashi no podía negar que tener a todos de acuerdo también sería bueno. ¿Crees que es prudente?, preguntó Fugaku, con mucho más escepticismo que Tenso hace una hora, y provocando mucha más actitud defensiva de Kakashi. Fugaku nunca pareció gustarle mucho, pero Kakashi no podía olvidar que había sido él quien finalmente gobernó a favor de que Kakashi se quedara con su talentoso Sharingan, como respeto por el último deseo de uno de los suyos. Cuanto más había aprendido Kakashi sobre el hombre y su clan después, más había entendido que había sido todo menos una elección obvia. Sin embargo, el hombre podría resultar difícil, si Kakashi no era lo suficientemente convincente. Sí, respondió con firmeza. Creo que están calificados y también creo que sería bueno tanto para su relación como equipo como para su desarrollo individual. No estoy convencido, dijo Yashi desde el otro lado de la mesa, y Kakashi realmente esperaba que fuera por una preocupación legítima, y no solo por ser contradictorio. Nunca había sido un participante activo en una reunión del consejo, pero había vigilado a muchos de ellos como Anbu, y la cantidad de mezquindad y mala fe que había presenciado entre los shinobis más poderosos de la aldea hizo que fuera difícil confiar en su objetividad y decisiones. Estoy a favor, intervino el Hokage, sosteniendo la mirada de Kakashi con una expresión inescrutable. Kakashi se volvió hacia Fugaku, quien también lo estaba estudiando. Tal vez no fue tan malo que él fuera el que escuchara esto después de todo. Porque Uchiha Fugaku, si bien se sabía que era un líder intransigente y obstinado, también se sabía que quería mucho a sus hijos. Probablemente contra su voluntad, también había estado expuesto a Naruto. Y tenía que saber mucho sobre él a través de la mirada de Sasuke. Mientras miraba a Kakashi, reflexionando sobre su respuesta, Kakashi lo vio como un padre más que como un jefe de clan, por primera vez tal vez en todo el tiempo que había conocido al hombre. Posiblemente, como había informado Itachi, Mikoto se estaba contagiando seriamente. Yo también estoy de acuerdo, dijo finalmente. No apartó la mirada de Kakashi, incluso cuando Yashi resopló, disgustado. Muy bien, dijo finalmente Liuga. Encontraremos algo, añadió Fugaku.
Kakashi asumió que sería la misión más aburrida y sin incidentes que podrían desenterrar, pero no importaba. Ese no era el punto. Y fue el primero de, con suerte, muchos. Si todo iba bien, si regresaban sanos y salvos, existía la posibilidad de que aceptaran más. También era de interés para la aldea. No se podía dejar de lado al equipo al ver su potencial. Los niños tenían que aprender. Gracias. Mientras tanto, hay muchas más misiones de rango D para que tu equipo las complete, dijo el Hokage, divertido. Seguramente recordaba lo que podría ser tratar de contener geninos rebeldes. Este tiene que ser el más aburrido que hemos hecho hasta ahora, se quejó Naruto mientras se dirigían a la ubicación de su misión. Naruto. Muestra algo de respeto. Sakura exclamó, dándole un puñetazo en el hombro sin fuerza. Ella podía hablar, no lo engañaba. Él había visto la expresión de su rostro cuando recibieron su orden de misión en el mostrador de asignaciones. Estaban en servicio de limpieza. Y no cualquier deber de limpieza. Deber de limpieza del cementerio. Qué manera de pasar el día. En realidad, probablemente lo habían hecho peor. Perseguir gatos fugitivos locos o trabajar para personas que no podían controlar su desprecio por Naruto durante una maldita hora no era tan alto. Pero estar todo el día con cadáveres en descomposición tampoco era muy atractivo. A pesar de la hora temprana, ya había algunas personas paseando entre las ordenadas hileras de lápidas. Kakashi se acercó a un hombre con un horrible corte de tazón y un mono verde, aparentemente saliendo a correr por la mañana, que se había detenido junto a una de las piedras. El hombre se veía extrañamente alegre para alguien que visitaba a un conocido muerto, pero Naruto era consciente de que se podía fingir fácilmente. Nunca había venido al cementerio a plena luz del día, solo de noche, a donde fue cuando escuchó a los niños de la academia decir que vendrían allí para probar su coraje. Se vistió y los asustó de por vida. Una venganza insignificante pero inofensiva contra quienes solían hacerlo tropezar en los pasillos. De alguna manera, era más intimidante durante el día. La proximidad de la muerte y su inevitabilidad estaban a la vista ahora que podía descifrar los nombres y las fechas de las piedras. Muchas tumbas tenían flores frescas y pequeñas ofrendas esparcidas a su alrededor, prueba de que todavía había gente pensando en las que yacían debajo. Trabajaron en silencio, su charla habitual acallada por la solemnidad del lugar. Cortaron el césped, arrancaron las malas hierbas lo mejor que pudieron y limpiaron el mármol deslustrado de las lápidas. Naruto trató de no concentrarse en los nombres, no fue difícil, ya que de todos modos no sabía cómo leer la mayoría de los caracteres, y mucho menos cómo pronunciar las palabras que deletreaban. Sin embargo, hubo un nombre que captó su mirada de inmediato. Kakashi estaba leyendo su libro en el otro extremo del cementerio y Sakura y Sasuke estaban algunas tumbas delante de él en su fila. Nadie le estaba prestando atención. Naruto se arrodilló sobre la piedra, pasando sus dedos por los kanjis tallados, incrédulo. No sabía el nombre, pero el apellido, lo sabía muy bien. Era suyo. Naruto nunca había conocido a una sola persona que llevara el nombre de Uzumaki, nunca había escuchado ni visto mencionarlo de ninguna manera. Pero no cabía duda. Si había una palabra que podía leer, era su propio nombre. Los tres katakana adjuntos formaban lo que él creía que era un nombre femenino. Kushina. Y la fecha de abajo era su propio cumpleaños. La fecha del ataque al Kyuubi. La cabeza de Naruto estaba dando vueltas. Fue posible. Una mujer muerta el día de su nacimiento, la única en el pueblo que lleva su nombre, el anciano siempre había sido callado sobre cualquier cosa relacionada con sus padres. No importa cuántas veces Naruto preguntara, suplicara por cualquier fragmento de información, el Hokage ni siquiera le diría si estaban vivos o muertos. Bueno, él había dicho que estaban muertos por esta aldea, pero Naruto no podía confiar en nada que viniera del hombre. Quienquiera que fuera esa mujer, tenía que estar relacionada con él de alguna manera. Tenía que ser parte de su familia. Casi había asumido que Uzumaki era un nombre inventado, que esa era la razón por la que él era el único. Pero había otro allí mismo, enterrado en el suelo. ¿Significaba que eran otros? ¿Algunos que todavía estaban vivos? Naruto volvió al presente lo suficientemente fuerte como para recibir un latigazo. Sakura lo estaba saludando, instándolo a que se diera prisa para poder salir de allí. Naruto asintió apresuradamente, con la mente todavía dando vueltas. Rápidamente tomó un lápiz y un trozo de papel de su bolsa de armas para anotar el nombre, y se apresuró a alcanzar a los otros dos, que casi habían terminado con su fila. No escuchó ninguno de los regaños de Sakura, completamente concentrado en lo que acababa de descubrir.
Había dejado de pensar muy temprano en su familia, para evitarse un dolor de corazón innecesario. Todo lo que sabía era que no estaban allí, que estaba solo y que era poco probable que cambiara. ¿De qué le sirvió imaginar a una madre, un padre, un tío o un hermano perdido entrando por la puerta un día y arrastrándolo lejos? Nunca iba a suceder. Pero tampoco había tenido ninguna prueba tangible de su existencia hasta hoy. ¿Quién era esa mujer? ¿Lo que le pasó a ella? Probablemente la había matado el zorro, como tantos otros. Todas las tumbas del área que estaba limpiando tenían la misma fecha de muerte escrita al pie. Trabajó más rápido mientras aún trataba de detectar quizás otro Uzumaki tallado en la piedra. No encontró ninguno, pero poco importaba. Uno fue suficiente. Uno estaba a un mundo de cero. Naruto no había salido de la nada. Su nombre no era solo el suyo, estaba conectado a otras personas en algún lugar. Incluso su primer nombre, alguien se lo había dado, y por primera vez pudo imaginar que no lo habían elegido al azar unos burócratas que comían ramen mientras elegían nombres para bebés huérfanos. Quizás había sido elegido con un propósito. Quizás él realmente era Uzumaki Naruto. ¿Qué te tomó tanto tiempo?, preguntó Sakura, disgustada, cuando finalmente se unió a ellos al final de las filas, frente a esa gran y fea estatua de una llama que dominaba todo el cementerio. Kakashi también estaba mirando, expectante. Naruto no estaba dispuesto a decirles, el descubrimiento era suyo y solo suyo. Además, ¿qué sabría el hombre de su familia? Y si supiera algo, lo más probable era que fuera tan despectivo como el Hokage, tan decidido a que se rindiera en estos interrogatorios, olvidándose de esa curiosidad. Lo que había logrado hacer hasta ahora, pero de repente estaba ardiendo con preguntas de nuevo. Excepto que sabía que no debía preguntarles en voz alta. Solo estaba distraído. Entonces, ¿hemos terminado por hoy? No del todo, respondió Kakashi, apagando las esperanzas de Naruto de ir a investigar en paz. Todavía tenemos que ocuparnos de ellos, y luego haremos una última parada. Kakashi estaba señalando las 3 tumbas en su espalda, al pie de la estatua. Sakura murmuró un sarcástico nosotros, que quedó sin respuesta cuando fueron a investigar. Esos estaban más decorados y más elaborados que los que acababan de limpiar, y Naruto rápidamente entendió por qué. Son las tumbas del antiguo Hokage, ¿verdad?, dijo Sasuke mientras se inclinaban sobre las piedras para verlas más de cerca. Kakashi tarareó una confirmación. Naruto se dio la vuelta brevemente para mirar los 4 rostros tallados en la montaña que dominaba la aldea, como guardianes silenciosos vigilándolos en todo momento. Se había metido en problemas más de una vez por dañar las caras con pintura y graffiti, y la gente siempre parecía más enojada entonces que cuando simplemente marcaba paredes y edificios al azar. ¿No tienes respeto?, preguntarían. Naruto no se molestó en responder eso. No sabía mucho sobre la historia del pueblo. El único Hokage cuyo destino conocía era el último. La piedra del cuarto Hokage también tenía su propia fecha de nacimiento. El Yondaime no fue Hokage por mucho tiempo, ¿verdad?, preguntó Sakura mientras estudiaba su tumba. Naruto saludó sus dientes. De todas las cosas de las que podrían haber hablado, no. Murió derrotando al zorro de 9 colas, respondió Kakashi. Al menos tuvo la decencia de lucir incómodo mientras miraba a Naruto. Naruto desvió la mirada. Quería salir de allí. Dicen que fue el mejor ninja de su generación. Un genio, añadió Sasuke, obviamente impresionado. Si fuera tan bueno, no habría muerto. Naruto se mordió los labios, arrepintiéndose de haberlo dicho en voz alta. Evitó todas sus miradas y se dirigió a la primera tumba, ocupándose de su mantenimiento. No necesitaba que le recordaran que además de todas esas tumbas en el cementerio, incluida la de la mujer, también era responsable de la muerte del amado cuarto Hokage de la aldea. El más joven en recibir el título y el más joven en haber muerto con él. ¡Qué genio en verdad! Se pusieron manos a la obra, aunque probablemente esas fueron las tumbas mejor conservadas de todo el lugar, y no duró mucho. Allí también había muchas flores, amuletos de papel, botellas de sake, todo tipo de ofrendas apiladas ordenadamente frente a las lápidas. Naruto sintió ganas de patear las pilas como un niño mezquino. Se abstuvo. No tenía derecho a estar enojado con el tipo por morir como un idiota y dejar a Naruto con la culpa. El hombre era un héroe. Uno muerto, pero un héroe de todos modos. Muy bien, niños. Casi terminado, exclamó Kakashi unos minutos después, desde donde estaba leyendo su extraño libro de nuevo. Si así era el trabajo como Jounin, Naruto entendió por qué los shinobis querían subir de rango lo más rápido posible.
Siguieron a su maestro al campo de entrenamiento 3. O más bien, un lugar junto a él, un parche de hierba baja cerca de la línea de árboles. En el medio había una gran losa de piedra, lo suficientemente alta como para que Naruto pudiera apoyar los codos en ella. Estaba tallado con docenas de nombres, prolijamente ordenados en una larga lista. También había flores frente a ese. ¿Es otra tumba?, preguntó Sakura, rodeando la piedra. Estaba asentado sobre una base circular que la maleza estaba superando lentamente, la razón por la que estaban aquí sin duda. No exactamente, dijo Kakashi, sonando un poco menos alegre y descuidado de lo habitual. Es una piedra conmemorativa, dijo Sasuke, mirando las filas de nombres. Para los shinobis que murieron sirviendo al pueblo. ¿Has estado aquí antes?, preguntó la maestra, curiosa. Tanto mi madre como mi padre tienen amigos aquí. Shizuya y Itachi también. Naruto escaneó la piedra rápidamente. Pensó que podía distinguir los caracteres del nombre Uchiha. No volvió a encontrar el de Uzumaki, pero había un monumento diferente en el acantilado sobre la torre Hokage dedicado a las víctimas del 9 colas. Lo comprobaría más tarde. Quizás la mujer también estaría allí. Tenía miedo de descubrir que había leído mal el nombre, o simplemente se lo imaginó todo. Pero si lo volvía a encontrar, hay tantos, comentó Sakura, extrañamente solemne. ¿Cuál es el punto de morir por ese lugar? El pesado silencio cayendo sobre ellos como plomo y los 3 pares de miradas de asombro dirigidas a Naruto le informaron que había expresado en voz alta un pensamiento que debería haberse guardado para sí mismo. Murieron para protegerlo, dijo Sasuke, desconcertado y un poco condescendiente, como si no entendiera por qué esto necesitaba una explicación. Y a todos en él. Seguramente no todo el mundo, dijo Naruto. Eso no es el punto. ¿Qué tiene de genial la aldea que todos quieran morir por ella? ¿Qué tiene de bueno morir? ¿Cuán glorioso fue, cuán digno de alabanza? ¿Cómo podían vivir todos consigo mismos sabiendo que otros tenían que morir para poder tener lo que tenían? Naruto no podía imaginar a nadie muriendo por él. No pude aceptarlo. Todo el mundo siente la necesidad de proteger su hogar y las personas que ama, dijo Kakashi con tono mesurado. Naruto no pudo decidir si la tensión en su voz escondía ira, dolor o algo más. No sabía por qué el tema lo enojaba tanto, por qué sentía la necesidad de discutir al respecto. Se preguntó si la mujer de la tumba habría muerto así, porque había luchado en lugar de huir, porque había intentado proteger algo. Se preguntó si había muerto gente de su familia para protegerlo. Él. Un buen trabajo que están haciendo ahora que están jodidamente muertos. Naruto. Ese fue el tono de advertencia de Sakura. Su tono de ten cuidado con lo que vas a decir a continuación. Lo que sea. No esperaba que entendiera de dónde venían. No amaba ese pueblo. Naruto, dijo Kakashi, paciente. Cuando te arrojas frente a una espada destinada a tu amigo, o cuando empujas a tu compañero de equipo fuera del camino de las rocas que caen, o cuando mantienes la boca cerrada mientras te torturan para obtener información que pondrá al resto de tu equipo y tu casa en peligro, ¿entiendes que no es la ideología lo que te impulsa? Entonces, lo que estás diciendo es que la lealtad no es algo real. Lo que estoy diciendo es que no siempre se puede mantener el frente sin emociones. Créame, lo he intentado. Maldita sea esa diadema y esa máscara, era imposible leer el rostro del hombre. ¿No sería más fácil si no amáramos a otras personas entonces? Probablemente. Incluso hay quienes lo logran. Puedes siempre y cuando no te importe estar solo. Naruto hizo una mueca, molesto por el tono engreído del hombre que se suponía que no sabía cuánto le importaba eso a Naruto. O tal vez fue solo en términos generales. Nadie quiere morir, Naruto. Pero a veces la alternativa simplemente parece peor. Naruto pensó que era una suposición audaz del hombre que nadie quería morir. Sin embargo, eso no lo dijo en voz alta. Nunca dejaré que nadie muera por mí. Eso no es para que lo decidas, replicó Sasuke. Intercambiaron miradas acaloradas, Sasuke se enojó tanto como Naruto se sentía. Nunca te atrevas. Ninguno de los dos quería apartar la mirada, y podría haber durado un tiempo, si Sakura no hubiera intervenido con un suspiro, empujándolos a ambos hacia la piedra. ¿Qué tal si nadie muere, idiotas? Vamos, ponte a trabajar, quiero ir a almorzar, me muero de hambre. Solo así, la tensión se rompió, el momento terminó. Los 3 se arrodillaron junto a la piedra para deshacerse de la maleza. El silencio aún era incómodo, pero sobre todo porque todos estaban perdidos en sus propios pensamientos. Kakashi estaba leyendo a unos metros de distancia, con la cara oculta por su libro.
Naruto siguió mirando furtivamente los nombres, preguntándose quiénes de ellos eran los amigos del hombre, o los de Shisui, que todavía tenían gente llorando por ellos, trayendo flores aquí. ¿Estaban enojados con estas personas por los sacrificios hechos, o estaban orgullosos, aceptaban o venganza? Se preguntó quién vendría a poner flores en su tumba cuando él se fuera. Comieron su bento allí, cerca del monumento, charlando sobre cosas intrascendentes como la conversación anterior nunca había sucedido. Naruto estaba molesto por las palabras de Sasuke, porque lanzarse frente al peligro inminente era exactamente el tipo de estupidez que haría el estúpido Uchiha. Naruto odiaba la idea de que se preocuparan lo suficiente como para pensar en arriesgarse por él. Sin embargo, decidió que no importaba, porque si era lo suficientemente fuerte, nadie necesitaría salvarlo o protegerlo. En todo caso, él sería quien los protegería. Al contrario de todos ellos, no importaba si moría. Fueron a recoger su dinero en el mostrador de asignaciones y, en lugar de darles la siguiente orden de misión, el Chunin a cargo les dijo que el Hokage quería hablar con ellos. El padre de Sasuke estaba allí en la oficina de Hokage, así como el de Shikamaru. El viejo Hokage parecía estar de buen humor. Naruto no pudo evitar pensar en el lugar entre la tumba del segundo y el cuarto Hokage. Naruto no estaba prestando atención a lo que estaban diciendo, estaban hablando sobre las misiones que el equipo 7 había completado y sus logros, o tal vez algo completamente diferente. Su atención fue atraída nuevamente por un recién llegado, que entró a la oficina y exclamó en voz alta: ¿Quieres decir que son esos bebés los que me acompañarán? Naruto se sobresaltó, olvidó ofenderse mientras volvía a sintonizar lo que se decía. Los geninos entrenados están más que equipados para misiones de rango C de esa naturaleza, dijo uno de los adultos. El extraño solo se encogió de hombros. Era un anciano, con sombrero de paja, gafas y un gran bigote gris. Naruto estaba seguro de que nunca lo había visto en la aldea. Este es Tazuna, dijo el Hokage. Él es tu próxima misión. Pidió una escolta para regresar a su propia aldea. Los ojos de Naruto se agrandaron. ¿Qué significaba su propia aldea? Seguramente no podría ser. Kakashi se dio la vuelta para enfrentarlos, sonriendo bajo su máscara. Haga sus maletas, niños. Nos vamos a Wave Country.